Si estás invirtiendo en bonos y no tenés idea cuál te conviene, cuál no, si es momento de rotar de ese bono que tenés hace bastante por otro más seguro o no tenés ni idea cuál es el más seguro, bueno, este video trata de hablar un poquitito sobre ese tema, darte los puntos clave y sobre todo qué bonos son buenos para perfiles conservadores, moderados o agresivos. Y vamos a arrancar con algo muy simple que es el riesgo país. ¿Qué es el riesgo país? Cuando nosotros prestamos el dinero al Estado, necesitamos exigirle una tasa. El riesgo país mide eso, es decir, mide cuánto más le exige el mercado argentino para prestar plata frente al bono del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, cuanto más caro se financia el país, tu bono tiene que rendir más. Es una vara, digamos, donde nosotros podemos salir al mercado a pedir dinero, pero tiene que ser acorde al bono de Estados Unidos y se toma como referencia porque es el bono más seguro del mundo. Siempre se paga y en definitiva, si no tienen para pagarlo, emitirían dólares y lo pagarían igual. Por eso se toma como de los bonos más seguros. Entonces, como yo tengo que estar equiparado a ese bono, ¿qué necesito? Si este bono a mí me paga un 3%, que es el de Estados Unidos, mi bono tiene que pagar más para poder adquirir ese financiamiento. Y eso se mide en unidades de riesgo país. Para hacerla fácil y simple, hoy estamos alrededor de 400 puntos de riesgo país, le sacás los ceros y te queda el 4, eso sería 4% más de lo que te está pagando el bono de Estados Unidos. Entonces, si el bono de Estados Unidos está pagando un 4 y vos tenés 400 puntos de riesgo país, tu bono en promedio tendría que estar al 8%. Ahora, ¿esto tiene variaciones? Sí. A ver, en diciembre de 2023 se asumió un gobierno con un riesgo país de 2.314 puntos. Teníamos bonos que rendían casi el 20% en dólares. Era mucho, porque ya incluso se veía como de default de que no te iban a pagar ese bono, no había reservas, entre otras cuestiones. Por otro lado, después de que baja el riesgo país de esta forma, vemos que de 2.314 se va a 1.600 y luego a casi 800 puntos. Esto fue por cambios, ¿sí? Con respecto a la salida gradual del cepo y también ley de bases, entre otras cosas. Después vemos ¿sí? una subida de nuevo a 1.100 puntos. ¿Esto por qué? Esto tiene que ver con justamente las elecciones legislativas de 2025 por una incertidumbre propia de un periodo electoral. ¿Por qué es que pasa esto? ¿Por qué el riesgo país subió? Bueno, el riesgo país sube porque en este momento, en el sentido de las elecciones legislativas, se pensaba de que el gobierno actual no iba a tener la representación legislativa para seguir aprobando leyes, las cuales incentivarían al mercado y harían que entren más dólares a Argentina, por ende tener más reservas, por ende poder pagar los bonos. Al no saber realmente qué es lo que iba a pasar con las legislativas, si te iban a aprobar leyes o no, ibas a tener la cantidad de gente en el Senado, es donde el riesgo país empieza a subir y la gente se empieza a desprender de los bonos. Por ende, si se desprende de los bonos, ¿qué te exige? Te exige una mejor tasa. Hoy se ubica alrededor de 410 puntos, el nivel más bajo en años. ¿Y qué es lo más importante? Como te pongo acá, que a menor riesgo país, mayor el precio de los bonos soberanos y menor el rendimiento exigido. Entonces, si vos compras un bono con un riesgo país de 600 puntos y el riesgo país va bajando, tu bono en precio tiene que empezar a subir y por ende la tasa se achica, porque hay una relación entre el precio y la tasa, es decir, que cuanto a mayor precio el bono suba, la tasa de rendimiento me va a bajar y viceversa. Si el bono baja mucho de precio, ahí la tasa que me está pagando tiene que ser mayor. Ahora vamos a lo segundo, que también influye en la métrica de los bonos, que en este caso son las reservas del Banco Central, que sería la caja donde se saca el dinero para poder pagar estos bonos que son en dólares. La gran mayoría de bonos que nosotros tenemos acá en Argentina, bonos soberanos, si bien son emitidos en pesos y en dólares, todos terminan pagando dólares a finish. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos dos tipos de reservas. Tenemos reservas brutas y tenemos reservas netas. ¿Qué son las brutas? Las brutas son todo el stock de dólares declarados ante el Banco Central, que incluye el swap con China, encajes con bancos y demás. Todo el dinero que tiene el Banco Central ahí guardado. Pero las netas son lo que realmente está libre y disponible, contando los swap y pasivos de corto plazo, y es el número más relevante para el mercado. Pues si yo tengo reservas netas, es lo que hago disponible justamente para poder hacer mis operaciones y el ir poder pagando estos bonos a medida que o vayan venciendo o vayan pagando intereses.
Llegaron a estar en terreno negativo estas netas a comienzos de 2026, generando un ruido justamente en el mercado y en la City. Como vemos, tuvo una baja justamente porque se estuvieron pagando algunas cosas, hubo vencimientos de bonos y ahí es donde el mercado medio como que empezó a temblar, como diciendo, ¿vas a tener las reservas necesarias para poder pagarme los próximos vencimientos de bonos? ¿Qué otros factores son los que realmente mueven a las reservas netas? Bueno, lo que tenemos acá justamente es la liquidación del agro, es decir, todo lo que te entre por exportaciones, deuda que se puede llegar a renovar como el FMI, el repo o incluso bonos. Se emitieron bonos como el AO27 o AO28 para captar ese capital y hacer frente a los vencimientos de bonos más largos. Entonces son dos variables y hay una sola lectura. Riesgo país más bajo más reservas recuperándose, hay una mejor calidad y capacidad de pago de esas deudas, ¿sí? Esta combinación se sostiene en los bonos hoy, es decir, estábamos de 2.314 puntos de riesgo país, pasamos a 410 y tenemos básicamente de 218 a 5.768 de reservas netas. Son factores que influyen a la hora de tomar esas decisiones de en qué bono yo me quiero quedar parado o cuál bono es el que más me conviene, ya teniendo en cuenta estas normativas que yo te estoy dando, porque ya después podemos hablar de la tasa, del tiempo y demás, de cuánto realmente está pagando, pero lo más perjudicial que te puede pasar en un bono es que no te lo paguen, ¿bien? Acá en el panorama que nosotros estamos viendo, más allá de que hay un cambio electoral, lo que podríamos determinar es que no me lo vas a pagar porque no querés, no porque no tengas las suficientes reservas netas para poder pagarme esto. Pero vos viste que acá en Argentina siempre los bonos se empiezan a poner como locos, sobre todo en procesos electorales. Y entonces ahí es donde vamos a meterle un poquitito de lupa a la curva de bonos. Acá, como verás, ya estamos en la curva de bonos. ¿Qué es esto? Esto es una curva donde mide años, lo que está acá abajo se conoce como duration, y del lado de la izquierda tenemos lo que es la tasa. ¿Qué es lo que dice esto? Que a mayor duration, a mayor cantidad de años que yo tengo que estar invertido, exijo una mejor tasa, exijo que la tasa sea cada vez más alta, independientemente del riesgo país, aunque tenemos que tener tasas relativamente normales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? En octubre de 2027 vamos a tener el periodo electoral acá en Argentina. Y acá es donde se pone en discusión qué bonos son mejores si yo me quiero quedar en un periodo electoral o quiero quedarme antes de un periodo electoral. Si bien no cuadra bastante, porque como te pongo acá, la duration es de 2, que serían 2 años. Nosotros vamos a tener elecciones en octubre del año próximo, así que estamos prácticamente en año y medio. Podemos optar por pensar de que van a seguir igualmente pagando, porque no es inmediato el cambio de gobierno y no es que va a venir una persona, menos que venga, no sé, una persona que te diga, che, pongo cepo, no pago nada y demás, pero ya como te comentaba, tenés reservas para hacer frente a tus vencimientos, por lo menos de corto plazo. Entonces, lo que tenemos es que justamente la curva es una curva sana. ¿Qué es una curva sana? La curva sana es cuando hace este tipo de movimiento. Bien, ahora te lo paso a explicar. ¿Qué es lo que indica? Indica que a plazos menores a 2 años lo que tenemos son tasas relativamente normales en las cuales, por ejemplo, un AO27 paga un 4%, un BOPREAL 28 paga alrededor de un 7%, un AO28 que vence un año después de las elecciones está pagando casi un 5%, un AL30 que vence ya un poco más de 2027 está pagando ya otra tasa también un poquitito, quizás entre el 5% al 6%. Entonces, si vos vas a menor de un año, te va a convenir ir justamente en estos bonos que son más cortos y a la vez más seguros, porque no corres ese riesgo electoral. Te van a estar pagando justamente intereses y vas a estar cobrando, y la verdad no vas a tener ningún problema en riesgos electorales o subidas de riesgo país, que aparentemente no se ve que suba el riesgo país de acá a las elecciones del próximo año. Ahora, pasado ese periodo electoral y pasado el tiempo mayor a 2 años, el mercado ya empieza a exigir una tasa un poco más grande. Fíjate que acá ya nos vamos en un AE38 o un AL35, nos vamos a tasas cercanas al 8% o incluso un poquitito más, es decir, AN29 está rondando casi el 8% aproximadamente. Vemos que ya la curva se empieza a empinar un poquitito. Acá, ¿por qué es que nosotros tenemos una tasa mayor? Porque justamente, como te digo, a mayor plazo, más incertidumbre. Yo no sé qué va a pasar con el riesgo país, no sé qué va a pasar con las reservas netas, por ende exijo una mayor tasa. Si bien el riesgo país se puede quedar en 400 puntos, lo que necesitamos es justamente que las reservas netas se sigan aumentando para hacer frente a los compromisos que son de más largo plazo. Entonces, recapitulemos un poquito. A mayor duration va a haber más flujos, te van a estar pagando, pero también tienes una mayor sensibilidad de quien gobierne.
AL30, AO28 o el Bopreal 28, aunque su duration ronda el límite de lo que sería un periodo electoral, gran parte de esos flujos seguramente se van a cobrar antes porque te van a estar pagando esos intereses y justo cae el cambio de gobierno. Ahora ya AN29, AL30, 41, G41, 46 tienen mayores pagos y a su vez también hay más riesgo electoral, porque quizás el primer año de elecciones de otro gobierno le va bien, pero ya el segundo o tercer año capaz que no tiene las reservas netas o capaz que tiene que refinanciar deuda a una tasa muchísimo mayor. Eso haría que quizás el riesgo país aumente, los bonos caigan de precio, va a subir la tasa y ahí ya empezás con problemas en cuanto a saber si te van a pagar o no el bono y que el precio del bono caiga. La regla es simple: a mayor plazo, más riesgo político, por ende hay más tasa exigible. Ahora, ¿cuánto estarías cobrando si invertirías $100 hoy en cada bono? Es decir, ¿cuánto es lo que te van a estar pagando de cupón, es decir, de intereses? Hay que tener en cuenta que para este ejemplo no estamos contemplando la variación del precio del bono. Es decir, si baja el riesgo país, el bono tendería a subir de precio. Pero fíjate que ya estamos en 400. ¿Cuánto más puede llegar a bajar y cuánto más puede llegar a subir el bono? No le queda mucho más. Pero si vamos a invertir $100, fíjate que el AO27 o el AO28 pagan intereses mensuales de 0,51 y 0,49. Están más o menos parecidos. No pagan amortizaciones, no devuelven el capital todavía, lo van a devolver un poco más adelante. El AN29 ya paga $3.38, está un poquitito mejor, pero la duration es más larga, estoy a casi 3 años. Acá ya en el AO28 tengo 2 años, estoy pasado un año del periodo electoral, y AO27 estoy un año, vence un día después de las elecciones este bono. Ahora, AL30 es distinto, paga 0,43, me está pagando prácticamente un poquitito casi por debajo de los dos primeros, pero me está pagando $14 de amortización. Alguno diría, che, bueno, pero AL30 conviene más, porque me está pagando más. Y en realidad es que no. Lo que te está pagando de intereses es esto, es 0,43, y de los 100 invertidos te está devolviendo $14. Entonces esto es un punto muy a tener en cuenta, porque a veces la gente dice, yo gané $14. No. Vos invertiste 100 y tenés intereses, que es lo que vos vas a ganar, lo que vos vas a cobrar por prestar esos 100. Y después tenés amortización, que es cuánto te van a devolver del dinero que vos prestaste. Y te van a devolver 14,24 cada $100 que vos prestes. Esto es un dato muy a tener en cuenta, porque la gente a veces cree de que realmente va a ganar dinero o cree que está ganando mucho más dinero, y en realidad es que no, le están devolviendo parte del capital inicial que estuvo prestando. Después tenés el AL35 y el AL41, 2,55 y 2,26. Fíjate que son bonos que justamente pagan intereses muchísimo más gorditos cada 100, pero claro, acá ya nos vamos a duration de 5 incluso 6 años, nos vamos mucho más adelante. Entonces la perspectiva acá, ya teniendo en cuenta esto, es que a menor plazo evidentemente los cuponcitos son más chiquitos. Un plazo medio podríamos optar por un plazo relativamente normal como el AN29, que está pagando bastante, y ya después plazos más largos obviamente tenemos un riesgo relativamente moderado. ¿Cuáles son los bonos que realmente te benefician en base al perfil conservador, moderado o agresivo? Porque no necesariamente tenés que ser conservador para invertir en bonos, o un agresivo no podría invertir en bonos. No, los bonos argentinos tienen riesgo, todos los bonos tienen riesgo, y en base a los objetivos que vos tengas es mejor definir ese tipo de estrategias. Bueno, te paso a comentar acá los que creo yo son los mejores para este periodo y para el que va a venir justamente, que es electoral. A ver, según los objetivos tenemos 3. Para los conservadores, el AO27, AO28 y Bopreales 28 o 27 vienen bien. Es decir, si vos tenés Bopreal 28 y estabas pensando en pasártelo al AO28, la verdad es que no hace falta. Básicamente son prácticamente el mismo plazo, vencen prácticamente igual y tienen relativamente la misma tasa. Si vos me decís, che, yo tengo AO27 y tenía pensado pasarme al Bopreal, la verdad es que no tiene sentido. No tiene sentido hacer ese cambio. O si andás buscando una perspectiva conservadora, esto es para personas que están priorizando cuidar el capital, tanto en pesos como en dólares, no depender del resultado electoral, esa parte la quieren obviar, y es ideal para objetivos de corto plazo, un fondo de emergencia en dólares, un viaje, o juntar para la entrada de un auto usado en 1 o 2 años. Es decir, acá lo que buscamos es tranquilidad, que mes a mes nos vayan pagando los cupones, cobremos el interés y listo, nada de problemas. Así que son las perspectivas más conservadoras que podemos tener en esta curva. Ahora, para un moderado que ya busca quizás un flujo de fondos un poquitito más relevante, combinar el rendimiento de una exposición entre AN29 y AL30
puede ser bastante bien. También puede servir para metas de mediano plazo como el anticipo de un 0 kilómetro, dar el primer paso quizás a la compra de una vivienda. Acá ya tenemos un plazo un poco más moderado. ¿Por qué? Porque ya pasamos el periodo electoral, independientemente de si gana o no el oficialismo. Estate atento al riesgo país y a las reservas netas, justamente porque si después vienen trabas para poder generar esas reservas netas, evidentemente corren más riesgos este tipo de bonos y el riesgo país aumentaría, por ende el bono caería de precio, por ende la tasa sube. Bien, entonces acá sí estamos un poquitito más moderados, aunque como te digo, si hay dólares todavía para pagar un bono que vence después de un año de las elecciones, estos bonos dentro de todo todavía no son vencimientos muy largos, teniendo en cuenta que vamos a estar 2027, quedarían 28-29, 2 años para el 29 y un anito más para el AL30. Son bonos relativamente cómodos para un perfil moderado que aún así puede tener algún tambalén con respecto a este tema de elecciones. Ahora, si yo tengo Bopreal 28, ¿me conviene pasarme a una L30 o un AN29? Va a depender del riesgo que vos quieras correr. Por ahí, si vos ya estás muy cargado en Bopreal 28 y querés bajar exposición o pasarte, por ejemplo, de una O28 a un AL30, va a depender justamente de lo que te pongo acá, del objetivo. Vos me decís, che, mira, yo lo tengo como ahorro y no quiero un periodo electoral. Bueno, quédate directamente en O28, seguí comprándolo, no pasa nada. Che, yo quiero una mejor tasa, ya estoy cargado de O28. Bueno, es preferible quizás un AN29, un AL30, a riesgo obviamente moderado de lo que pueda llegar a pasar. Pero si sale muy mal, no debería salir muy mal. Y con estos que no van a salir mal, evidentemente, ¿qué haces? No vas a tener tanta sensibilidad, no habría tanta caída como acá. Entonces con estos por lo menos equiparás esa caída que puedan llegar a tener los bonos. Y ahora sí ya vamos con los más agresivos, AL3541 y GD41, que son los bonos más largos. Como te pongo, mayor duration, mayor ganancia. Bien, ¿para quiénes son? Son para gente que busca maximizar rendimientos y retornos, dispuestos a bancarse la volatilidad de cambio electoral y también pensando en objetivos de más largo plazo como comprar una casa propiedad o para un plan de retiro o horizontes de varios años. Acá estamos hablando de all-in apuesta y me quedo con esto hasta el día en que me lo paguen. Porque independientemente si gana el oficialismo, lo cual sería una muy buena noticia para todo el resto de los bonos porque el mercado lo va a tomar muy bien. El problema acá es si no llega a ganar. Si no llega a ganar, los bonos más largos son los que se verían más afectados y los que realmente tendrían esa caída de precio. No aún así quita de que no te lo paguen, pero vas a necesitar mucho más tiempo para poder recuperar esa inversión porque los pagos de cupón que te van a estar haciendo no alcanza para justamente llegar a la cantidad de precio que vos tenés. Pero son bonos que realmente hay gente que los tiene todavía en cartera. Yo de hecho los tuvimos el año anterior, recuperaron muy bien. Le ganamos en precio porque esos bonos estaban muy baratos y al ir bajando el riesgo país lo que pasaba es que el precio de nuestros bonos iba subiendo. Entonces ahí sí le ganamos bastante dinero. Acá la clave es, yo tengo AL35 o AL41 y no me quiero sumar a este riesgo electoral. ¿Los puedo cambiar por un AN29 quizás? Sí, o puedo agarrar y decir, che, estoy muy cargado de GD41 o AL41, me quiero bajar y quiero irme a un Bopreal. Está bien, dentro de todo bajás y cambiás tasas. Ahora, si vos crees que realmente Milei va a ganar o el gobierno Milei va a ganar y va a seguir toda la política como está y van a seguir entrando dólares, te va a convenir justamente quedarte en estas posiciones y asumir el riesgo de esas consecuencias después cuando llegue ese periodo electoral. Sé que falta muchísimo para las elecciones, pero bueno, era algo que me estaban preguntando muchísimo, sobre todo qué bono conviene, en qué caso y por qué. Espero que estas dudas hayan sido aclaradas, que entiendas básicamente cómo funcionaba cada una de las cosas que te pongo acá, como para que entiendas justamente dónde está el riesgo y qué puedes hacer vos después. Ahora ya, si querés que te asesoremos, te dejo el link acá abajo, suscríbete como siempre y nos estamos viendo en los próximos videos y en los próximos directos. Chau, cuídense.